Habíamos quedado en la clase pasada en esta prueba de la derivada primera. Y habíamos dicho que en esta prueba lo que nos interesaba era, primero que nada, decir que si C era un punto crítico de una función continua en un intervalo cerrado a B, por ejemplo, ¿sí? O sea, es muy importante para la prueba de la derivada primera fijar la hipótesis, fijar lo que yo tengo como elemento, como lo que yo tengo certero. Lo que yo tengo acá es que C es un punto crítico de F. Y F tiene que ser continua tanto en C como en un intervalo cerrado. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si tengo eso y la derivada cambia de positivo a negativo en C, entonces yo tengo un máximo local de F en C. Y el teorema tiene tres partes. Hay una segunda parte que es la parte B, que es muy parecida, y dice que si F' cambia al revés ahora, de negativo a positivo en C, entonces la función va a presentar un mínimo local en C. Y me dice que la parte C, que si C es un punto crítico, ¿sí? Siempre estamos con esto, ¿no? O sea, las tres condiciones o las tres elementos a demostrar que trabaja la prueba de la derivada primera, siempre se basan en esto que está acá en rojo. ¿Sí? C es un punto crítico de F. ¿Sí? Entonces, y me dice que la F' no cambia de signo en C, ¿sí? Entonces no va a haber ni mínimo ni máximo local. Vamos a hacer así, lo vamos a escribir como un texto. No cambia de positivo, o sea, no cambia de signo, ¿no? No sé cómo lo dice el libro, pero no cambia de signo en el C, en ese punto de abscisa C, entonces la función no va a tener entonces F presenta máximo local local. O sea que el cambio de la derivada primera, el cambio de signo de la derivada primera, me dice a mí que yo puedo tener un punto crítico, perdón, un máximo o un mínimo relativo en C. ¿Se acuerdan del concepto de punto crítico? Eso es fundamental, ¿sí? Un punto crítico es aquel punto de una función donde la derivada me da cero o donde la derivada no existe. Y acá me dicen que si C es un punto crítico, voy a tener mínimo, máximo o ni mínimo ni máximo de acuerdo al cambio de signo de la derivada primera. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas gráficas y que voy a ir haciendo ahora, y de acuerdo a esas gráficas, tienen que se me tildó la compu, no sé qué pasa. Voy a ir a GeoGebra rápidamente. Ya estoy con ustedes. Bien, entonces, por ejemplo, planteo una gráfica. Acá, ahí la están viendo, creo. ¿Sí? Y para analizar esto que tenemos en el teorema, primero tendríamos que ver acá donde está el punto crítico. ¿Sí? Ustedes saben que un punto crítico es un punto donde la derivada primera se hace cero o no existe. Si ustedes observan este puntito que está acá, ese ahí, yo veo que ahí
la derivada primera de esa función va a ser 0. Me faltan los ejes X e Y, ¿no? ¿Verdad? Entonces acá tendría el eje Y, acá tendría el eje X más o menos, ¿sí? Y voy a ver que en este valor acá, ahí, si ese fuera C, ahí la derivada se hace 0. Y ustedes me van a decir, ¿cómo me puedo dar cuenta yo? Por lo siguiente, fíjense que la recta tangente acá es paralela al eje X. Como la recta tangente en C es paralela al eje X, la pendiente de la recta es 0. ¿Por qué? Porque forma 0 grados con el eje X, con el semieje X positivo. Entonces ahí me doy cuenta que gráficamente que la derivada me da 0. Bien, viendo eso, si yo analizo toda la parte de la izquierda de C, ¿sí? A la izquierda de C, fíjense que las pendientes de la recta tangente, si ustedes las quieren marcar, son todos así. No me están saliendo muy rectas, pero a ver si la puedo hacer con esto. Son todas así. Fíjense que son, por ejemplo, si yo analizo esta que estoy haciendo acá, en este punto ahí, la pendiente de la recta tangente, por ejemplo, en este punto, y todas van a tener un ángulo obtuso respecto al eje X. Quiere decir que todas las pendientes van a ser negativas y la derivada antes de C va a ser siempre negativa, ¿sí? Para todos los puntos de la gráfica de esta función antes de C, en el intervalo que está graficada esta función en verde, o sea, para todos estos puntos, las pendientes siempre van a tener pendientes negativas. Eso implica que la derivada antes de C, en todos los puntos de la gráfica de esta función antes de C, van a ser negativas. Cuando paso acá, paso después de C, porque en C es 0, lo que noto es que las pendientes, voy a marcar, por ejemplo, en este punto la pendiente, fíjense que la pendiente de la recta tangente, qué sé yo, la hago en ese punto ahí, para este, de la gráfica de esta función, la pendiente en ese punto es positiva. ¿Por qué? Porque la recta forma con el eje X, lo hago con una paralela al eje X, pero va a ser lo mismo, forma con el eje X un ángulo agudo, un ángulo menor que 90. Y eso implica que todas las pendientes, van a ver que si todas las que ustedes quieran trazar en cualquier otro punto que las tracen, van a ver que las pendientes siempre vamos a hacer suponer que la quiero marcar en ese punto que está ahí, no más arriba. Fíjense, a ver si se puede mirar ahí. La pendiente en este punto sigue siendo ahí, también teniendo un ángulo agudo respecto al eje X. Entonces quiere decir que su derivada es positiva. Analizando la gráfica de la función f que está en color verde, veo que antes de C todas las pendientes son negativas y después de C todas las pendientes son positivas. O sea que antes de C, la derivada de f en los puntos que están a la izquierda de C son todos negativos y a la derecha de C son todos positivos. Entonces la derivada está cambiando de signo, de negativo a positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener un mínimo local en C, que lo estoy viendo gráficamente, ¿no? Que es un mínimo, pero lo que quiero que vean es que cuando cambia de signo la derivada de negativo a positivo, eso implica que en ese punto C, que es un punto crítico y que además la derivada está dando 0, voy a tener un mínimo local. Eso es lo que me dice la segunda parte del teorema. En realidad no me lo dice la primera, sino que me lo dice la segunda. Vamos a mirar ahora otra gráfica muy similar a esa. Ustedes siguen viendo la gráfica esta, pero yo les voy a cambiar rápidamente la gráfica y ahora vamos a ver otra. Ahí creo que están viendo otra grafiquita. En este caso, voy a ir más rápido, vemos lo mismo, que en este punto la derivada es 0. Si yo pusiera el eje Y acá y el eje X acá estaría el eje X, ¿sí? Y este es el eje Y, voy a ver que si esto es C, más o menos, ¿sí? Voy a ver que acá la derivada es 0 porque la pendiente de la recta tangente es 0.
¿sí? O sea, la derivada de 0 que representa la pendiente de la recta tangente, porque la recta tangente en C es paralela al eje X. Bien, ¿qué pasa? Acá me pasa la situación al revés. Veo que todas las pendientes, ahí, si las quiero graficar y me salen bien, ahí, son todas con ángulo obtuso. Mientras que después acá, perdón, con ángulo agudo. Acá son todas con ángulo obtuso. Si yo marcara la pendiente de la recta tangente ahí, veo que tengo más de 90. Si la marco acá, que la agrando un poco, el ángulo es menor de 90. ¿Qué quiere decir? Que acá todas las pendientes tienen ángulo agudo, quiere decir que antes de C, la derivada va a ser positiva. Y después de C, la derivada va a ser negativa. Y C es un punto crítico porque la derivada se hace cero. Un punto crítico porque acabamos de ver gráficamente que la derivada se hace cero. O sea que cuando yo tengo un punto crítico y la derivada cambia de positivo a negativo, quiere decir que en ese punto tengo un máximo local. Pero siempre lo que tengo que decir primero es, donde tengo un punto crítico, ¿sí? Y la derivada cambia de signo, voy a ver que tengo o un mínimo o un máximo local o ninguna de las dos cosas. ¿Cuándo puede suceder que no tenga ninguna de las dos cosas? Bueno, ahora vamos a ver una gráfica donde se va a dar eso que no tengo ninguna de las dos situaciones. Ahí voy a hacer una gráfica medio grande, a ver si la pueden ver en un ratito, en un segundito. Vamos a cambiar esto, si es que no tienen dudas. Si alguien tiene dudas, por favor pregunte. Acá tenemos la gráfica de una función, el eje X, el eje Y. Y van a ver que en este punto, acá, si ustedes calcularan la derivada en ese punto, puede ser C, la derivada me da 0. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente en C también va a ser paralela al eje X. Sin embargo, si ustedes miran antes de la derivada, o sea, si ven analizan las pendientes de las rectas tangentes para puntos que están a la izquierda de C, van a ver que todas tienen pendiente positiva, todos tienen ángulo agudo, pero después de C pasa lo mismo, todas tienen pendientes positivas. Entonces digo que C, ¿sí? La derivada es 0 porque C es un punto crítico, sin embargo no hay mínimo ni hay máximo porque la derivada no cambia de signo. Esa sería la explicación. Vamos a tener ahora otra gráfica que les voy a plantear para que vean. Ahí estamos. Ya enseguida la hacemos. Encuentro. Ahora sí. Una muy parecida, un caso muy similar, es el que van a ver ahora en un minuto, si es que lo van a ver. Acá, esta que tengo acá, que también está en verde, que si yo le mandamos acá el eje X, acá el eje Y, hagan de cuenta que los ejes son perfectamente perpendiculares entre sí. Y acá tengo el mismo caso. ¿Sí? En C, la derivada, todas tienen los puntos anteriores a C, siendo C un punto crítico de la función. ¿Cómo lo puedo determinar? Bueno, porque la pendiente de la recta tangente en C me da 0. Ahí no está bien hecha la recta tangente. A ver ahora, ahí está. ¿Sí? Es paralela al eje X. Sin embargo, las pendientes de las rectas tangentes, antes de C y después de C, forman un ángulo obtuso. ¿Sí? O sea, C es un punto crítico, porque la derivada es 0, sin embargo, las derivadas no cambian de signo. Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Vamos a volver ahora a... Ahí estaría, digamos, más que demostrado, ¿sí? Es una prueba gráfica o una interpretación gráfica de qué es lo que tengo el teorema. ¿De qué me sirve
este teorema? Bueno, me sirve para poder determinar mínimos y máximos locales. Vamos a hacer un ejemplo de cómo determinar mínimos y máximos locales. Entonces vamos a poner, dada la función, ustedes ahora están viendo la gráfica, ya enseguida los vuelvo a poner ahí. Perdónenme, ahora sí volvemos. Dada la siguiente función, esta, allá los mínimos, máximos, relativos o locales. Locales. Se llaman relativos o locales. Muchas veces yo voy a decir relativos porque me resulta más fácil, pero son sinónimos. Bueno, este problema lo hicimos la clase pasada, determinando nosotros, ¿sí? Pero vamos a sacar que quedó la clase pasada, determinando nosotros los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si volvemos un poquito para atrás, esto en clase no me va a pasar, ¿sí? Vamos a verlo de acá. Nos había quedado este cuadrito que yo voy a volver a copiar. O sea, ya lo hicimos la clase pasada. O sea, para yo determinar los mínimos o máximos locales, tengo que ver qué pasa con la derivada primera, o sea, cómo cambia el signo de la derivada primera. Pero también vimos la clase pasada que eso está en franca relación con respecto al crecimiento y decrecimiento. Sabemos que si la derivada primera es positiva, ¿sí?, la función es creciente. Si la derivada primera es negativa, la función es decreciente. Fíjense que acá, en el primer tramo, en menos infinito menos 2, vimos que la derivada primera era negativa, entonces la función era decreciente. ¿Sí? Había una relación intrínseca entre el signo de la derivada primera y el crecimiento de la función. Acá vimos, esto lo vimos la clase pasada, que si la derivada primera es positiva, la función es decreciente en el intervalo. Entonces, si ustedes empezamos a observar esto que ya hicimos la clase pasada, ¿qué me va a quedar? Y bueno, acá me voy a ver que de menos infinito a menos 2, ¿sí?, la derivada es negativa. Y a partir de menos 2, la derivada es positiva. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que existe un máximo local de f, local lo vamos a poner con mayúscula, máximo local de f, ¿en dónde? En f en menos 2. ¿Por qué ahí? Bueno, porque la derivada cambia de negativa a positiva, o cambia el crecimiento, que también es otra manera de decirlo, ¿sí? O sea, donde cambia la función de crecer a decrecer, ¿sí?, ahí voy a tener un máximo local. ¿Sí? Esto es la prueba de la derivada primera, lo que dice de los signos de la derivada, pero también vimos la prueba del crecimiento y decrecimiento, está todo encadenado. Sigo analizando el crecimiento o las derivadas, y nosotros vimos que de menos 2 a 0 la derivada es positiva, y de 0 a 2 la derivada es negativa. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que existe un mínimo local de f, o vamos a poner directamente, en f en 0. ¿Por qué? Y porque en 0 tengo el cambio del signo de la derivada. De menos 2 a 0 es positiva, pero a partir de 0, después de 0, en 0 por derecha, la derivada es negativa. Cambia el crecimiento. También si lo quieren mirar de esa manera, es otra forma de verlo. Yo lo suelo mirar con el crecimiento, ¿sí? Y por último, fíjense que en 2 positivo, en 2, hasta 2, la función es decreciente, o sea que antes de 2, en 2 por la izquierda, la función es decreciente.
pero a partir de 2 por la derecha la función es creciente. Entonces, lo que extraigo como conclusión del teorema o de la prueba que acabamos de mirar, es que va a existir un máximo local en f en 2. Porque decrezco hasta 2 y después empiezo a crecer. ¿Esto cómo lo podríamos mirar? Yendo otra vez al Paint. A ver, compartimos. Eso es lo que estábamos viendo de esta función. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que me pasaría con esta función? Que la función es decreciente hasta menos 2. Ahí. Ahí estaría el menos 2. Vamos a suponer que acá tengo el eje X. Ahí estaría el menos 2. Y la función después de menos 2 a 0 es creciente, hasta 0. Hasta 0 es creciente. Después, así no puede ser, pero no importa. Me dicen que hasta 0 es creciente. Crece, crece, crece hasta 0. Ahí está. Hasta 0 es creciente. Después, de 0 a 2 es decreciente. Ahí tengo, acá es 2. Y de 2 a más infinito es creciente. Entonces acá tengo punto crítico, punto crítico, punto crítico, ¿sí? La derivada primera negativa, por eso la función decrece, la derivada primera positiva, por eso la función crece, la derivada primera negativa hasta acá, por eso la función decrece y después vuelve a crecer. ¿Sí se entendió? Continuamos. Bien, eso es lo que estuvimos viendo hasta el momento. Nos conviene acá determinar cuánto vale f en menos 2, que no sé si lo habíamos visto. Tendría que hacer 4 por menos 2 al cubo menos 16 por menos 2. Menos 2 al cubo es 8, negativo. Menos 8 por 4 menos 32. No, perdón, f. Acá tengo f'. Discúlpenme, la f era esta. Ahí copié f', les pido disculpas. La función es esta es la derivada. Que habíamos analizado los otros días. Así que tengo que hacer la cuenta de f en menos 2. No sé cuánto me da, porque es horrible. F en 0 es más fácil, me da 1. Y f en 2 tampoco sé cuánto me da, pero va a ser igual que f en menos 2 seguro. Si alguien lo puede calcular. 6, 17. Menos 32. Creo que da menos 15, creo. En la F. Bien. Ahí tengo los mínimos y máximos. Bueno, si no tienen dudas, continuamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Acá dice la siguiente función. Allá los mínimos relativos o locales y máximos relativos. Bien, vamos entonces, y la función siguiente va a ser esta. Igual a x más 1 sobre x. Vamos a trabajarla. Primero que nada quiero saber cuál es el dominio. Habíamos dicho que en estos ejercicios siempre ponemos el dominio como premisa. ¿Qué dominio tiene esta función? Escucho las ofertas que ustedes me puedan hacer. ¿Serían todos los reales menos el 0? Correcto. Todos los reales menos el 0. Muy bien. Bueno, y vamos a ver los mínimos relativos y los máximos relativos, si existen, si los tiene. Para eso necesito sacar el crecimiento. O sea, algo que ya
un ejemplito que hicimos la clase pasada. Y para el crecimiento está asociado con la derivada primera. O sea que tengo que hacer la derivada o calcular la derivada primera de esa función. ¿Alguien que me diga qué es la derivada primera? ¿Cuánto da? Sería el límite en un punto. La derivada primera, sí, no, perdón. Eso sería la derivada primera en un punto, pero yo lo que quiero saber es la derivada primera de la función derivada, o lo que llaman función derivada, que es el límite, pero no sería en un punto. Pero quiero que me digan de acuerdo a eh, las reglas de derivación que vieron con la tablita. No sé si estuvieron viendo con el profesor. O sea, ¿cuánto da la derivada de x más 1 sobre x? 1. 1, bien, sí. Como más. 1 el primer término, y el segundo término, Sería 0. sí, No. ¿no? Yo digo, Menos x a la menos 2. menos x a la menos 2. Muy bien. Menos x elevado a la menos 2. Muy bien. ¿Saben? Digamos, lo que hizo la compañera para sacar esto es pensar que 1 sobre x es x a la menos 1. Si no pueden agregar para la tabla la siguiente, o sea, ustedes tienen una tablita de derivadas seguramente, para la tabla pueden agregar esta que les voy a dar ahora, si quieren tenerla en cuenta, la quieren utilizar, vamos a hacer una tablita de una columna y una fila. Vamos a hacer una cosa, insertar filas debajo, vamos a dividir, a ver si puedo dividir, no quiero, dos columnas, y acá también vamos a dividir en dos columnas. Ahí estamos. O sea, para que si quieren tomarlo como regla, si ustedes tienen una estructura de este tipo, K dividido X a la N, donde tendría que aclarar, ¿sí? Eso lo tendría que aclarar, a ver si lo aclaro, ahí lo dejo, lo voy a aclarar acá, donde K y N son reales, ¿sí? Son constantes, pertenecen a los reales, la derivada f' nos va a dar menos k por n dividido x elevado a la n más 1. Más 1 acá abajo. Ahí. Eso lo pueden tener tipo para la tablita de ustedes, si quieren. Ahí la ven mejor. ¿Sí? Lo guardamos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el caso de 1 sobre x, si quiero hacer la derivada, voy a ver que k vale 1 y n vale 1. O sea que cuando haga la derivada, me va a quedar más, en realidad me va a aparecer este menos, como apareció recién, k por n, que me da 1, dividido x por 1 más 1, que sería 2, y ahí me queda la derivada de 1 sobre x. Un ejemplo de esto podría ser, ya que lo estamos viendo, yo tengo la función 7 dividido x a la quinta, voy a pasar abajo, ahí estamos, esta función, yo sé que entonces voy a poner f' va a ser
menos 7 por 5 dividido x a la sexta. Nos quedaría 35x a la sexta. Un ejemplito de cómo pueden usar esta regla, que la pueden tener en la tabla y saberla de memoria. Salvo que les pidan por la definición, ahí no tienen más remedio que hacerlo por la definición. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a seguir con esto. Esto lo voy a mandar para abajo. Y vamos a ver entonces cuáles son los máximos locales y los mínimos locales o relativos. Entonces voy a tratar de ver, tratamos de, para poder obtener máximos y mínimos locales, primero ver el crecimiento. En realidad la teoría me dice la derivada primera, el signo de la derivada primera, pero eso está asociado al crecimiento. Entonces vamos a buscar dónde es creciente la función. ¿Dónde es creciente esta función? ¿Qué hacíamos para ver el crecimiento? Y sacábamos los puntos críticos, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos críticos de esta función? Bueno, los puntos que hacen cero la derivada o donde la derivada no existe. Mi pregunta es, ¿hay algún punto donde la derivada no exista? Cero. De la derivada. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Dominio de la derivada. Vamos a ponerlo así. ¿Cuál sería el dominio de la derivada? Todos los reales menos cero. Muy bien, muy bien. El único valiente. No sé quién es, porque yo no veo las caras, pero muy bien, el único valiente. Todos los reales menos cero. O sea que no hay ningún punto donde no exista la derivada. Ustedes me van a decir, pero en cero no existe la derivada. Sí, pero tampoco existe en la función. O sea que dada f, ¿sí? F no tiene ningún punto en donde exista, F no tiene ningún punto donde no exista la derivada. Usted me va a decir, ¿pero por qué? Bueno, porque en cero no existe F. Obviamente, si en cero no existe F, en cero no va a existir la derivada. Entonces eso no sería un punto crítico. Un punto crítico es un punto donde no existe la derivada, pero sí está en la función. Por eso lo quise marcar el concepto, que es muy importante. Bien, vamos entonces a poner esto acá al lado para que podamos ver todo, y lo mismo esto acá. Vamos a ponerlo al lado, así. Bien, bueno, vamos a ver ahora. Ya sabemos que no va a haber ningún punto donde no exista la derivada, pero sí puede haber puntos donde la derivada sea cero. Entonces vamos a ver dónde, si es que puede ser cero en algún punto la derivada. Hacemos 0 e igualamos a 0 y vemos que si entro a pasar, por ejemplo, puedo pasar el 1 del primer término, puedo restar 1 en ambos miembros. Si resto 1 en ambos miembros, me va a quedar que menos 1 sobre x cuadrado es igual a menos 1. Y si multiplico por menos 1 ambos miembros, la igualdad no se altera, me queda que 1 sobre x cuadrado es igual a 1. Acá tengo dos opciones. Puedo tener más. O hago la recíproca en ambos miembros, o paso multiplicando x cuadrado, porque x va a ser distinto de 0. Entonces me queda 1 es igual a x cuadrado, o multiplico ambos miembros por x cuadrado, mejor dicho, y de ahí sacamos que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 1. O sea que x me va a dar tanto como, ¿cuánto me da la raíz de 1? 1. No, la raíz de 1 da más menos 1. La raíz cuadrada de 1 Y tiene... más menos 1. Muy bien, perfecto. Estamos. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el famoso crecimiento. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Teníamos dos métodos. Yo les dije, hay uno que es más fácil que el otro. Y era armar una tablita que va a tener dos columnas, en este caso. Dos columnas, dos. Y va a ser 4 filas, más o menos. Entonces, teníamos que hacer los famosos intervalos, ¿sí? Que yo los otros días lo hice con el Paint.
Pero, ¿cómo hacemos los intervalos? Dividimos el dominio de la función con los puntos críticos. Acá tenemos solamente 2 puntos críticos. Vamos a dividir, ¿sí?, el intervalo con esos 2 puntos críticos. Estos son los puntos críticos famosos. Bueno, hacemos la división. El primer intervalo, ¿cuál va a ser? Y el primer intervalo va a ser menos infinito, menos 1. El intervalo que sigue, ¿cuál va a ser? Menos 1, 1. Y el último va a ser 1 más infinito. O infinito directamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Están bien esos intervalos? No, porque está incluido en el 0. Correcto, muy bien. O sea que este está mal, porque acá tengo que hacer menos 1, 0, porque estoy dividiendo dominio, 0, 1, ¿sí?, el que sigue es 0, 1, y este va a ser el último, que va a venir acá, que es 1 más infinito. O sea que este va a ser 0, 1. Muy bien. Bueno, acá entramos a ver el signo de la derivada primera. Veo que de menos infinito a menos 1, voy a ver que, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Elegíamos un punto interior en el primer intervalo, menos infinito, menos 1. Por ejemplo, tomo menos 2, uno fácil. Y calculo cuánto vale la derivada primera en menos 2. Y voy a ver que si reemplazo la derivada primera en menos 2, me queda 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto me da 3 cuartos, que es positivo. Y lo que voy a decir entonces que en este intervalo, f' de x es positiva, ¿sí?, en el intervalo menos infinito, coma, menos 1, y voy a decir, entonces, f crece en el intervalo menos infinito, menos 1. Infinito, coma. Ahí saqué la primera. Vamos con el otro intervalo, menos 1, 0. ¿Qué puedo tomar? Y menos un medio. O sea, 1 menos 1 dividido menos un medio al cuadrado. Menos un medio al cuadrado me queda un cuarto. 1 dividido un cuarto me da 4. 1 menos 4 me da menos 3, o sea que acá la derivada ya no es positiva, sino que la derivada es negativa, ¿sí?, no es positiva, es negativa, en menos 1, 0. Entonces, como es negativa, la función decrece en menos 1. Bueno, ahí hago lo propio con el intervalo que sigue, 0, 1. Lo que van a ver que en 0, 1, si tomo un medio, me queda 1 dividido un medio al cuadrado, me da un cuarto. Perdón, 1 dividido un medio al cuadrado me da un cuarto. 1 dividido un cuarto me da 4, 1 menos 4 me da menos 3. Así que estoy en la misma que antes, ¿sí? La derivada me da negativa en el intervalo 0, 1. Y entonces la función decrece en el 0, 1. Y después en el 1 más infinito puedo tomar 2, 3, 4, 5, 1000, 10, qué sé yo. Por ejemplo, vamos a suponer que tomo 10. 10 al cuadrado me da 100. 1 dividido 100 me da 0,01. 1 menos 0,01 me da 9 y pico. O sea, es positiva. O sea que vamos a tener que en el intervalo último la función es creciente. Entonces vamos a tener que es positiva en 1 más infinito. En consecuencia, la función crece en 1 más infinito. Ahí tengo todos los crecimientos hechos. Y ahora entonces estoy en condiciones, que es un ejercicio parecido que hicimos la clase pasada, ¿sí? Si me dan la función, ¿qué hago? Vamos a hacer un resumen. Obtengo los puntos críticos. Con los puntos críticos divido el dominio de la función en intervalos y me fijo en cada intervalo cómo se comporta la derivada primera.
¿Qué signo tiene? El comportamiento, cuando hablo del comportamiento, es el signo de la derivada primera en ese intervalo. En consecuencia, digo, bueno, ya está. Cuando tengo eso, saco el crecimiento, y con el crecimiento, con los signos de la derivada primera, puedo sacar los mínimos y máximos locales. Entonces, ¿cómo sacamos los mínimos y máximos locales? Bueno, sé que de menos infinito a menos 1 la función crece, pero de menos 1 a 0 la función decrece. A ver, vamos a ver si lo podemos volver al pen. Creo que ustedes no lo están viendo. En el pen, ¿no? Ahora sí. Esto es lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué vamos a tener? Que la función crece hasta menos 1, acá tenía un punto de abscisa menos 1, y después del menos 1 la función decrece. ¿Qué tendré en el menos 1? Un máximo relativo. Lo mismo de menos 1 a 0, la función decrece. De 0 a 1 decrece. Ahí no cambió el crecimiento, no cambió el signo de la derivada, no hay nada. Y por último tengo que de 0 a 1 la función decrece. Acá tendría, si miro, vamos a suponer que tenga el eje X acá, ¿no? Como antes también lo supuse. Y veo que en 1 hasta 1 la función decrece, pero después de 1 la función crece. Entonces, ¿qué es lo que tendré en 1? Y tendré un mínimo local. O sea que acá en 1 tendré un mínimo local, o relativo, si quieren le ponemos relativo, así queda igual que el otro. Entonces, el máximo relativo se va a dar en f en 1, no, f en menos 1. Y el mínimo relativo se va a dar en f en 1. Bueno, ¿cuánto me darían estos valores? Y sabiendo que la función era f de x, o acá sí, era x más 1 sobre x, f en menos 1 será menos 1 más 1 dividido menos 1. 1 dividido menos 1 me da menos 1. Si le sumo el menos 1, acá voy a tener menos 2. Y 1 más 1 sobre 1 me va a dar 2. Ahí tengo los dos valores, ¿sí?, para sacar las conclusiones. O sea que esto es lo que tendría para sacar conclusiones. No lo voy a copiar, les queda acá en la grabación, pero vamos a volver a decir entonces que, vamos a hacerlo acá arriba, concluimos que existe un máximo local de f en, donde estaría f en menos 1, dijimos, y que nos da menos 2. Tenemos que existe de f en 1, que nos daba 2. Ahí terminó el problema. Hicimos dos problemas en uno, ¿sí? El tema del crecimiento y mínimos y máximos locales que están asociados. Cuando me pidan eso, voy a tener esa asociación de valores. Bueno, si no tienen dudas, continuamos. Vamos a ver una definición nueva. La definición es la definición de concavidad de una función. Y antes de dar la definición, vamos a ver un poquito qué es la concavidad. La vamos a definir, pero gráficamente, ¿cómo la ven ustedes a la concavidad? Entonces vamos a ir al Paint otra vez, vamos a sacar todo esto que tenía de antes, y cuando veamos así,
una curva que podemos decir que la panza está como para arriba, vamos a decir que esta función va a tener concavidad para arriba. Arriba. Y que cuando la panza de la curva esté para abajo, voy a decir que tengo concavidad así para abajo. Esa es una definición casera, grosera, ¿sí? Desde el punto de vista gráfico. Ahora vamos a definir una cuestión más analítica, más del análisis matemático, ¿sí? Más formal, y lo que vamos a ver es lo siguiente. Lo que vamos a ver es que hay una relación, ¿sí?, con la gráfica de la función, la concavidad y las rectas tangentes. Ustedes hasta recién vieron algo que es lo que estuvimos viendo hasta el momento, que con la derivada primera, ¿sí?, analizando la derivada primera de una función, yo puedo detectar si la función crece o decrece y dónde tiene los mínimos y máximos relativos si es que existen, ¿sí? Y esa relación de cambio de crecimiento y de crecimiento con mínimos y máximos relativos se dan siempre que haya puntos críticos, ¿sí? Entonces, si yo veo que una función tiene todas las rectas tangentes que están por debajo de una curva, vamos a hacer esto que es más fácil. Fíjense, la recta tangente acá, en ese punto, no la puedo hacer. Fíjense, si ustedes van analizando, las hago chiquititas, todas las rectas tangentes siempre van a estar por debajo de la curva. Entonces voy a decir que la función es cóncava para arriba. Esa es la definición. ¿Sí? Si yo, mirando la gráfica de una función, veo que todas sus rectas tangentes en un intervalo determinado, ¿sí?, están por debajo de la curva, entonces digo que la función tiene concavidad para arriba. Mientras que, si todas las rectas tangentes a una curva en un intervalo determinado están por encima de la curva, entonces lo que voy a ver es que, fíjense que están todas por encima de la curva, o sea, las imágenes de todos los puntos de la recta tangente son mayores que las de la curva. Entonces voy a decir, si todas las rectas tangentes están por encima de la curva en un intervalo determinado, eso quiere decir que la función va a tener concavidad hacia abajo. Esa es la definición de concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo de una función. La concavidad está asociada con lo que dijimos recién como panza de la función, muy informalmente y muy domésticamente. Por otra parte, ¿sí?, ese es el concepto que acabamos de ver, así se define, o sea, es un concepto gráfico. Yo puedo ir mirando, si tengo una función, voy a salirme un poco de acá, están mirando, uno nuevo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo una gráfica de este tipo? Y se me ocurre hacer algo así, así, así y así. ¿Sí? ¿Cómo analizo la concavidad para arriba o la concavidad para abajo? Bueno, fíjense, estoy analizándola primero en un intervalo, según la definición, que se llama de A hasta B. Acá, ahí. B. Entonces, en el intervalo AB, ¿cómo son las concavidades? Bueno, de acá a acá, más o menos por ahí, tendré concavidad hacia abajo, ¿sí? Todas las rectas tangentes van a estar por encima de la curva. A partir de ahí, todas las rectas tangentes y hasta por acá van a estar por debajo de la curva. A partir de más o menos por ahí van a estar todas por encima de la curva. No, hasta acá. Hasta acá nada más, ¿sí? Van a estar por encima de la curva, de acá a acá. Y acá van otra vez por la pancita como está,
van a estar todas por debajo de la curva hasta ahí. Acá tengo concavidad y acá van a estar todas por encima de la curva, las rectas tangentes. O sea que tendré de acá hasta acá concavidad para abajo, de acá hasta acá concavidad para arriba, de acá a acá concavidad sigue siendo, de acá tendría que definir un poco, si esto es así, si no, no, lo voy a tener para abajo, y no va, ahí se ve bien. De acá a acá sigo teniendo concavidad, no, de acá tengo concavidad para arriba, todo hasta acá, las pendientes, las rectas tangentes están todas por debajo, y acá tengo concavidad para abajo. Más allá del concepto, ¿sí? Analizar las rectas tangentes, es algo fácil de ver. Los casos más pragmáticos que tenemos, para ver esto, son la función ix cuadrado, que la podemos hacer rápido, o y igual a x cubo. ¿Sí? Esas son las dos donde vemos acá la y igual a x cuadrado, gráficamente, yo la hice muy rudimentariamente, ¿sí? Vemos que siempre tiene concavidad para arriba, porque todas las rectas tangentes están por debajo de la curva, mientras que la x cubo, a ver si la puedo hacer mejor, es más o menos algo así, no sé si me saldrá muy bien este, ¿sí? Tiene acá todas las rectas tangentes por debajo de la curva y acá todas por encima, o sea, acá tengo de menos infinito a 0 tengo concavidad para abajo, y de 0 a infinito tengo concavidad para arriba. Eso lo puedo ver y analizar respecto a las rectas tangentes, si están por debajo o por encima de la curva. Bien, continuamos. Dicho este concepto, lo tienen todo en el libro, vamos a una prueba de la concavidad. ¿Qué es lo que sigue? La definición de concavidad, ya la dijimos, así que ya está, ahí va a quedar grabada. Vamos con un tema nuevo que es prueba de la concavidad. Bien, ¿qué decimos con prueba de la concavidad? Si la derivada segunda, fíjense que ahora estoy con la derivada segunda, no con la primera. Dice que si yo tengo que la derivada segunda de una función es positiva, ¿sí? Para todo x, ¿sí? Que pertenece a un intervalo i, tenemos que poner sí, porque si no pongo la conjunción no me va a quedar. Entonces, si la derivada es positiva, la derivada segunda de una función es positiva en todos los puntos de un intervalo, eso quiere decir para todo x que pertenece a i, entonces, y acá viene la conclusión, la gráfica de f es cóncava para arriba para todo x que pertenece al i. ¿Ya? Y la parte b es muy parecida, o sea, aún va a ser exactamente lo mismo, pero al revés. En vez de darme la concavidad para arriba, me va a dar la concavidad para abajo. ¿Y qué voy a decir? Que si la derivada segunda es negativa, para todo x dentro de un intervalo, entonces su gráfica va a ser cóncava para abajo en ese intervalo. Ahí está la definición de concavidad para arriba, o la prueba, porque no es la definición, ¿sí? La prueba de cómo encontrar o demostrar, ¿sí? Que una función es cóncava para arriba o cóncava para abajo, con la derivada segunda. Entonces, la derivada primera, como dije recién, está asociada al crecimiento de la función y a los mínimos y máximos locales. La derivada segunda está asociada a la concavidad y a algo más que vamos a ver ahora. Y vamos a ver una nueva definición. La definición que vamos a ver ahora,
es la definición de punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? ¿Sí? Un punto de inflexión es el punto, ¿sí?, en una curva determinada, ¿sí?, que va a tener una ley, va a tener una ecuación y igual a f de x, ¿sí?, voy a llamar punto de inflexión, siempre que la función sea continua en ese punto, a el punto donde cambia la concavidad. O sea, un punto de inflexión, ¿sí?, un punto de inflexión. Un punto de inflexión, un punto P se dice que es un punto de inflexión, cambia la concavidad en P. Eso es un punto de inflexión. Es un punto donde cambia la concavidad. Bueno, ahora vamos a hacer unos ejemplitos, pero les quiero advertir que de la página del libro, no sé qué página será, pero la prueba de la segunda derivada no la vamos a ver. ¿Sí? No la vamos a ver y obviamente no la voy a tomar. Eso quería que supieran. Vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo funciona esto. Y me voy a remitir a las funciones que ya hicimos. Vamos a trabajar con esta. Trabajamos la clase pasada. Y vamos a ver los nuevos. Ahí estamos. Dada la función, lo que vamos a pedir es hallar los intervalos de concavidad, la gráfica de f y los puntos de inflexión. Bien, la función va a ser esta, ¿sí?, la que trabajamos la clase pasada, que nosotros ya habíamos visto la clase pasada que esta función, hemos visto que tenía dominio en todos los reales. Eso ya lo habíamos analizado la clase pasada. Y también habíamos hecho su derivada, que la estuvimos trabajando hoy. Entonces, la pregunta mía es, ahora, ¿cómo hago para seguir trabajando? Bien, quiero la derivada segunda, porque me pide la concavidad. Pero para la segunda necesito la primera, que gracias a Dios ya la tengo. La derivada segunda sería... ¿Cuánto sería la derivada segunda? Derivo la que ya está derivada. Exactamente, la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Entonces Sí. quedaría 12x al cuadrado Seguite cualquiera. Menos 16. Muy menos bien. 16. 12x al cuadrado menos 16. Perfecto. Bueno, ahí tenemos la derivada segunda. Y yo sé que donde la derivada segunda es positiva, tengo concavidad para arriba. Y donde la derivada segunda es negativa, tengo concavidad para abajo. ¿Qué hacemos ahora? Y hacemos muy parecido a lo que hacíamos con la derivada primera. La igualamos a 0. La igualamos a 0, vamos a ver que esto me da 12x cuadrado igual 16. X cuadrado igual a 16 sobre 12. X cuadrado, ahora necesitaría una calculadora, es 4 tercios, ¿sí? 16 sobre 12 es 4 tercios. Y por último, X va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 tercios. Que no sé cuánto me da, pero sé que me da dos soluciones. Si tuviera una calculadora, podría sacar cuánto me da la raíz de 4 tercios. Voy a ver si tengo suerte. Y me da tanto como creo que me da esto, ¿no? A ver, 0,75. Aquí estamos.
me da 0,8660 aproximadamente, pues sí, vamos a tomar como que es 0,86. Si están en un parcial y les toca esto, y no quieren, en un final, lo que hacen es directamente ponen aproximadamente 0,8 o aproximadamente 0,86, lo que les quede más cómodo, no hay problema, ¿sí? Y trabajan con comodidad. Bueno, tenemos que hacer una división del dominio. Profe, Sí, a mí la raíz de 4 tercios me dio 1,154,700. a ver, espérate, yo lo hice con el celular. Capaz que hice mal. A ver, espérate, punto 866 por punto 866. No, hay algo que no está, que no... Sí, da eso, lo que me dio a mí, A lo mejor algo que hayas tocado mal, fíjate. A mí me da igual que a mi compañera, profe. A ver si yo puse 3/4. A vos te da igual que a tu compañera. Entonces la bestia debo ser yo. A ver, espérate, porque ahí está. ¿Es 4 tercios o 3/4? Me parece que puse 4. 4 tercios, profe. Claro, 4 tercios, 1,33. Si yo puse 0,75. Una bestia, está bien. Espérate que ya te digo a ver cuánto me da mi hora. 1,15 más o menos. Sí, 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 profe. Aproximadamente le vamos a mandar 1,15. Bueno, disculpen y gracias. Más o menos 1,15. Ahora sí. Menos mal que ustedes están atentos. Bueno, dividimos el dominio de la función en estos puntos que hacen 0 la derivada segunda. Así que ahí vamos a tener que hacer una tablita, ¿sí? Insertamos tablita, en el examen van a tener que hacerla ustedes a mano. Yo la voy a hacer con solamente 2 columnas. Le voy a mandar un par de filas por las dudas. Entonces, vamos con la primera que hacemos los intervalos. Vamos a hacer, el primer intervalo va a ser desde, como la función tiene dominio en reales, de menos infinito a menos 1,15. Después, el otro intervalo iría de menos 1,15 a 1,15. Y acá voy a poner punto y coma para no confundir con la coma de acá. Acá entonces vamos a poner punto y coma por las dudas. Y la última va a ser de 1,15 a más infinito, o infinito directamente. Bien, tenemos esos tres, o sea que todo esto no tendría que estar. Bueno, y ahí empezamos a decir, hacemos lo mismo que en el crecimiento para hacer la concavidad, pero con la derivada segunda. Tomamos un punto interior de este intervalo, que puedo tomar menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vamos a suponer que tomo menos 2 y lo reemplazo en la derivada segunda. 12 por menos 2 al cuadrado me queda 12 por 4, que es 48. Menos 16 me va a quedar positivo. Entonces digo que f segunda de x es positivo en ese intervalo, ¿sí? En el intervalo lo dejo así, no escribo tanto. ¿Sí? Entonces, gráfica, así, gráfica de f tiene concavidad para arriba. Yo lo voy a poner para no escribir así, ¿no? Tiene concavidad para arriba, lo escribimos así. En el otro intervalo, de menos 1,15 a 1,15, puedo tomar 0. Si tomo 0, fíjense que lo reemplazo en la derivada segunda y me va a dar negativo. Entonces digo, derivada segunda en este intervalo me da negativo. Entonces, la gráfica de f tiene, como es negativa, concavidad para abajo. Y la última
me va a quedar lo mismo, ¿sí? Van a ver que la última me va a quedar lo mismo que la primera. Si tomo 2, si tomo 3, si tomo 4, si tomo 5, si tomo 6, lo que tome, ahí lo tengo. Entonces, esto sería la concavidad de la función, la concavidad de la gráfica de la función. Iría para arriba, para abajo y para arriba. Ahora bien, una vez que tenemos las concavidades, nos fijamos dónde cambian. Bueno, fíjense que hay una concavidad que cambia en menos 1,15, porque de menos infinito a menos 1,15, lo que yo tengo es que la concavidad, la gráfica tiene concavidad para arriba, pero después de menos 1,15, la concavidad es para abajo, o sea que en menos 1,15 cambió la concavidad. Entonces, ¿qué voy a decir? Como en menos 1,15 cambió la concavidad, voy a tener un punto de inflexión. Voy a decir, existe un punto, así, punto de inflexión de f en P sub 1, el punto se va a llamar P sub 1, y va a ser menos 1,15, y su imagen va a ser f en menos 1,15, que lo tendría que obtener. Y después voy a tener otro punto de inflexión en 1,15, porque en 1,15 también cambia la concavidad. O sea que voy a tener un punto de inflexión de la función f, ¿sí?, en otro punto, que lo voy a llamar P sub 2, que va a ser 1,15, que va a ser 1,15, f en 1,15. Bueno, y ahí resolví todo el problema. Vamos a hacer otro. Vamos a aprovechar el mismo enunciado, si es que no tienen dudas en este que hice. El mismo enunciado, ahora mucho más en práctica después, y vamos a tomar el mismo que hice antes. Ahora queremos de esta función que voy a poner ahora, ¿sí?, que ya tengo la derivada primera. En el caso que ustedes le pidan la concavidad, van a tener que hacer también la derivada primera, porque para la concavidad necesito la derivada segunda. En este caso, ahora vamos a hacer la derivada segunda y los puntos de inflexión. Bueno, tendría que ver cuánto me da la derivada segunda. ¿Alguno que me la pueda decir, que sepa? Oh, tengo que volver a derivar 1 menos 1 sobre x cuadrado. Son dos términos. Sería la derivada del primer término por el segundo sin derivar. Quedaría 1 sobre x a la 3. ¿Cuánto me dijiste, perdón? No escuché la segunda parte. No digo que esté mal, ¿eh? 1 sobre x a la 3. No sé, digo positivo. Positivo está bien, pero es 2 sobre x a la 3. ¿Por qué? El primero me da 0, menos. 1 sobre x a la 3. No, 2 sobre x a la 3. Pues, a ver, vuelvo por acá, que andaba acá la... Tengo por acá, qué lejos que está. Ah, no, la bajé. Perdón, acá está. Aquí está, que esto era para la tabla. Ahí va. Si tengo k sobre x a la n, es menos k por n sobre x a la n más 1. Como en este caso, lo que yo tengo es menos 1 sobre x cuadrado, para derivar, la derivada sería k por n, negativo. Como es negativo me queda positivo. Tengo 1 por 2, o sea que me queda 2 dividido x cubo.
¿Estamos? Si se entendió, continúo. Bien. Entonces acá me quedaría positivo más 2 sobre x cubo. En definitiva, la derivada segunda es 2 sobre x cubo, porque el 0 no le aporta nada. Bueno, tenemos que tratar de trabajar como antes, ver cuándo se hace 0 la derivada segunda. O sea, cuándo esto es 0. Cuando esto se hace 0. ¿Es posible que eso se haga 0 alguna vez, en algún momento de la vida? No. No. O sea, esto no puedo poner que igual a 0, una barbaridad. Esto es distinto de 0, porque para que el cociente entre dos números me dé 0, solamente el numerador puede ser 0. Bueno, ustedes me dirán, no puedo seguir el ejercicio porque teníamos una técnica y esa técnica ahora no sirve. ¿Sí? Era como una reglita que teníamos. Hacíamos 0 la derivada segunda, dividíamos el dominio con los puntos que hacían 0 la derivada segunda, lo mismo que hacíamos con el crecimiento. Pero ahora no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo hago en estos casos? En estos casos van a saltar de alegría porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil cuando no la puedo igualar a 0 la derivada segunda, es mucho más fácil ver dónde esto es positivo y dónde esto es negativo. Como el numerador en este caso es siempre positivo, el signo del denominador me va a decir a mí cuándo va a ser positiva o negativa la derivada segunda. La derivada segunda. ¿Sí? ¿Cuándo será positiva esa derivada segunda? O negativa. ¿Qué números tengo que tener en el denominador para que toda la derivada segunda me dé positiva? Si el numerador ya es positivo. ¿Alguien se da cuenta? Si no lo... Y fíjense que si yo en el denominador pongo todos x positivos, elevado al cubo me van a quedar positivos, y la derivada segunda se me va a hacer positiva. Entonces, para x positivo, ¿sí? Voy a tener, ¿sí?, que la gráfica de f tiene concavidad para arriba. Y en el caso que x sea negativo, la derivada segunda es negativa si x es negativa, y para los x negativos la gráfica de f, ¿sí?, tiene o presenta concavidad para abajo. Bien, ahí analicé la concavidad. Me faltaría el punto de inflexión. Y yo puedo decir, bueno, punto de inflexión, todo bien, porque el punto de inflexión es un punto donde cambia la concavidad. ¿Dónde cambia ahí la concavidad? ¿En qué punto cambia la concavidad? ¿O en la abscisa de qué punto cambia la concavidad? Y tengo En ninguno. En ninguno, muy bien. Porque mucha gente dice, pero en 0 cambia la concavidad. Pero 0 no Pero es no un... está definida en cero. Correcto, no está definida. Entonces no hay puntos de inflexión. La conclusión en este caso, la respuesta al problema sería, no existen puntos de inflexión porque donde cambia la concavidad, porque si bien la concavidad cambia, pero no hay un punto definido porque en 0 no existe. O sea que no voy a tener puntos de inflexión, ¿sí?, para trabajar. Bien, bueno, vamos a seguir después.